Hay como un ruido. Dios los bendiga, mis amados hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos. Gracias por estar aquí en este espacio. Hoy vamos a compartir, eh, vamos a hablar aquí un poco de manera informal con Carlos Ochoa acerca del tema que hemos tratado sobre el bautismo y su importancia dentro del plan de salvación. Carlos, Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar aquí en el canal. ¿Cómo estás? Excelente, mi estimado. Muchas gracias primero que todo por abrir este espacito aquí en tu canal, hermano. Y estamos bien, gracias a Dios. Espero que te encuentres muy bien junto con tu familia, mi hermano. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Entonces, vamos a hacer una oración, Carlos. Claro, claro que sí, mi hermano. Entonces, Adelante, ahí te dirige tú la oración. perfecto, perfecto. Padre, te damos gracias, Señor, en este día maravilloso que nos da, Señor. Este día ya culminando prácticamente el año 2025, Señor. Hoy queremos cerrar un año, primero que todo, tomados de tu mano, Señor. Queremos prácticamente ya ir cerrando un año en armonía, en coinonía, Padre, con tu Espíritu Santo. Hoy pedimos que tu presencia, Señor, sea acompañándonos en este espacio, Dios. Pedimos que tu presencia misma sea de manera sustancial, Señor, llenando nuestro corazón de manera perfecta, haciéndonos, Padre, caminar de acuerdo siempre a tu voluntad. Pedimos que cada una de las palabras nuestras, Señor, sean guiadas y orientadas por tu misma sabiduría, Señor. Padre, que pueda perjudicar, que pueda dañar no solamente nuestra propia persona, sino aún las personas que escuchan, Dios. Te pido que lo filtres y que tengas control de cada una de las palabras que se dan en este diálogo, Señor. Yo bendigo en el nombre de Jesús a mi estimado hermano Polo, junto con su familia, Dios. Te doy gracias por este espacio que nos abre, Dios. Un diálogo, un preámbulo, Dios, para poder quizás ir armonizando lo que creemos y lo que pensamos, que para bien o para mal sabemos, Dios, que parte de nuestro corazón, más que de nuestro Dios o más que de nuestra carnalidad, es más que todo de nuestra pasión por agradarte a ti, tanto yo sé que de parte de Él como de parte mía, Señor. Pedimos simplemente que tu Espíritu nos guíe siempre a toda guía perfecta, Señor, a todo puerto apacible, Dios, ese puerto que es de tu verdad y en tu palabra, Señor. Te doy gracias por este momento, Señor, y no siendo más, todo este espacio siempre queda consagrado a ti y en tus manos benditas, Padre, nos confiamos y sabemos que prosperaremos en este diálogo, Dios. En el nombre poderoso de Jesús lo hemos orado, Señor. Amén y amén. Bueno, Carlos, realmente quiero informarle a todos los que están aquí que este es un diálogo que prácticamente no tiene formato. Esto va a ir fluyendo, ¿verdad, Carlos? Así es. Así es, mi estimado. Entonces, esto va a ir fluyendo. Tuve una conversación con Carlos Ochoa ayer, aproximadamente casi una hora. Y fue una conversación muy grata y de esta conversación se decidió, ¿no?, hacer un programa en vivo. Esto con la finalidad de aclarar algunos puntos y que nos sirva como fuente o como base para lo que el debate que se aproxima, ¿no? Entonces, Carlos, ¿quisieras comentar algo? ¿Cómo comenzamos? Bueno, no, primero que todo, sí, hablamos un poquito de pronto del diálogo que tuvimos el día de ayer. Es bueno que de pronto, a manera de introducción, lo toquemos, porque ya hemos dialogado. Yo con el hermano Luis Polo hemos hablado más o menos 2, 3 veces, o yo creo que 2 veces, no sé, 2 veces referente a este tema de forma interna, de forma privada, digámoslo así. Y, y a veces me ha dado la percepción, como lo que se lo dije ayer a él, me ha dado la percepción a veces que una cosa a veces es lo que hablamos internamente y otra cosa es lo que la gente percibe de pronto de forma pública. Yo fui el que le sugerí a él que tuviéramos un diálogo público, como para que limar asperezas, no solamente limar asperezas, sino también quitar todo tipo de confusión a las personas, porque esto literalmente yo lo percibo como si ha vuelto como peleas de barras bravas y eso es ridículo. O sea, nosotros no tenemos por qué incitar ni mucho menos promover de pronto un tipo de rivalidad entre hermanos y mucho menos en la fe. Entonces yo creo que hablando las cosas con transparencia, hablando las cosas diáfanamente como lo hemos hecho de pronto en interno, ante la gente, pues yo creo que ya la gente simplemente sabe con qué se cuenta y con qué no se cuenta. Entonces, sí quisiera que habláramos un poquito al respecto, de pronto un poco de lo que hablamos ayer, mi estimado. No sé si quieres algún punto de referencia a tomar o iniciamos, no sé, y si quieres decir algo al respecto, iniciamos con base en eso, mi hermano, para ir dejando claridad un poco, o como tú quieras. Ok, sí.
Bueno, una de las cosas que tocamos ayer, bueno, ayer tocamos muchas cosas, pero es la percepción que tú sientes que nosotros tenemos hacia tu enseñanza, que a tu manera de ver nosotros percibimos mal lo que tú has querido transmitir y nosotros en esa mala percepción hemos hemos refutado algo que tú no crees. Creo que estás de acuerdo con eso. Eh, digamos que en parte sí, digamos que en parte sí. Ok, entonces es eso. Entonces, para todos los que nos escuchan, bueno, el señor Carlos Ochoa, él cree en la unicidad de Dios hace unos 3 años aproximadamente, si no estoy mal. Y tanto él como mi persona, pues venimos del mundo trinitario. Yo tengo un poco más de años que él. Actualmente soy pastor de una organización unicitaria, pero no tenemos puntos de encuentro con relación a la enseñanza del bautismo, con relación a la salvación, que eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Eh, entonces, para mí y para lo que la iglesia siempre ha creído, hablo a términos generales, es que el bautismo es necesario e indispensable dentro del plan de salvación. De pronto nosotros hemos hecho énfasis en el bautismo, porque es el punto álgido de lo que se viene hablando. Y a veces, a razón de eso, pues se puede pensar de que nosotros creemos que la salvación comienza en el bautismo, cosa que no es así. Nosotros creemos que la persona comienza escuchando el evangelio, comienza escuchando la palabra de Dios. Por haber escuchado la palabra de Dios, la persona cree a lo que ha escuchado, en razón a lo que cree, entonces procede al arrepentimiento. Y después de haberse arrepentido, entonces decide ser bautizado. Creo yo que hasta ahí podríamos decir que estamos con un solo pensamiento. ¿O qué piensas tú hasta ahí? Ok, bueno, antes si tú me permites, mi estimado, antes va a ser como un pequeño paréntesis acá, antes de proceder de pronto a tocar un poco el tema, hablar de la salvación. Sí quiero, por eso inicié de pronto la charla, de pronto mencionando un poco, o que mencionáramos un poco el diálogo de ayer, porque sí me urge, o sea, sí me urge hablarlo de forma pública. Y lo que te dije ayer, mi estimado Luis, o sea, yo te dije que ayer, yo te lo dije a ti, me sentí calumniado por parte del grupo con las personas con las que has hablado, por parte del grupo con los que me han hecho programas, y te lo dije a ti, incluyéndote a ti, que tú me dijiste, pues tú me aclaraste un poco el tema, y yo lo dije, bueno, pues yo creo que es bueno que dijéramos un poco público esto porque hay cosas que ustedes han dicho que yo no enseño, es más, de hecho no las creo, ¿cierto? De hecho no las creo. Entonces, se ha creado una imagen y si yo he hecho lo mismo de parte de ustedes, que ustedes me lo han corregido, me lo pueden corregir, yo no tengo problema en corregirlo, ¿cierto? Pero si tú dices, o alguna de las personas que me hacen reacciones dicen, es que Carlos Ochoa dice que no importa que al cielo van a entrar bautizados o no bautizados, yo te lo aclaré a ti, yo es bueno aclarar eso porque yo en ningún momento enseño eso, yo en ningún momento transmito eso a mi público ni a ninguna otra persona porque eso es como quien dice a las personas, bautícense, perdónenme la expresión como decimos en Colombia, o sea, bautícense si les da la gana. Y yo jamás de los jamases he traído una enseñanza al punto de decir bautícese cada uno si le place o no le place hacerlo. Y esa ha sido la sensación de la enseñanza que de pronto en el grupo de ustedes, mi estimado Luis, han tratado de transmitir por medio de unas palabras que no son mías. Entonces, yo quiero dejar que tú mismo digas eso o aclares eso, porque una cosa es que yo lo diga y que tú de pronto lo corrobores para que dejemos esto claro, porque yo sí quiero que antes de que entremos en la parte doctrinal o antes de que empecemos a hablar acerca del bautismo, dejemos claras esa cantidad de especulaciones, de cosas que se han dicho, porque yo no pretendo que tú te hagas responsable de las palabras de otras personas, no, pero lastimosamente si están, digo lastimosamente, si están trabajando en bloque y al estar trabajando en bloque, pues obviamente es un equipo de trabajo y como equipo de trabajo se tienen que hacer responsables de lo que están diciendo. Y yo he sacado unas cuantas reacciones de algunos de tus amigos, los cuales han sido literalmente calumnias, calumnias. Y tú me dijiste ayer, es que la palabra mentira suena muy feo, pero es la verdad. O sea, si alguien miente, es un mentiroso, ¿cierto? Entonces, si a mí me están levantando calumnias, yo tengo que decir que eso es una mentira. Yo he hecho, si mucho, 3 programas a eso porque no quiero estar pendiente de todo lo que ustedes enseñen.
Pero sí me gustaría que habláramos un poco al respecto con esto, mi estimado, porque yo he dicho en mi público, eh, yo preferiría que fuera un asunto más de malentendido a que fuera un asunto más malicioso, cosa que no concibo que salga del corazón, y siempre lo he dicho, cosa que no concibo que sea más del corazón de Luis. Yo creería más que sea más por malentendido o porque no entendió el asunto, a que lo digan porque lo están diciendo por malicia, porque se han dicho muchas cosas literalmente que no he enseñado, que yo no he dicho. Entonces, lo hablamos ayer, me gustaría que si quieres mencionar algo al respecto, lo Sí, pudieras claro, hacer está bien. adelante, mi estimado. Ok. Ok. Bien, una de las cosas que motivó este programa es precisamente lo que acabamos de escuchar de parte del señor Carlos Ochoa. Yo no creería en la mala intención de las personas, y lo digo por mí y lo digo pues, pensando en en que las personas no hacen las cosas con mala intención. Yo creo que uno percibe las enseñanzas, uno escucha las enseñanzas, las percibe, ¿verdad? Considera que las ha entendido y a razón de eso uno hace unas refutaciones. Si la otra persona puede decir, es que yo lo que no dije eso o no quise decir eso, yo consideraría de que la otra persona no es que lo haga con mala intención ni con el deseo de denigrar o de hacer daño, sino que esa es la percepción que tiene la persona frente a lo que ha escuchado de lo que está refutando. Eso no solamente lo digo de parte de mí, lo digo también de parte de los otros, por lo menos yo lo creo así. Y también lo digo con relación a ti, por ejemplo, yo he escuchado algunos videos donde yo digo, pero es que nosotros no creemos eso del bautismo. Pero me imagino yo que la percepción que tú tienes de nosotros por las enseñanzas o las pocas enseñanzas o algunas enseñanzas que tú has escuchado de parte mía o otra persona. Entonces, yo se lo dejo a la parte de que son malos entendidos, que el deseo de hacer algo eh, premeditado, calculado o algo por eso. Por eso, cuando tú me dijiste eso, yo te dije, bueno, dime qué cosa, ¿cierto? Tú me diste un ejemplo, me dijiste, te doy un ejemplo, te puedo dar más. Me diste un ejemplo. Entonces yo dije, bueno, pues eso que yo dije, no lo dijiste tú literalmente, pero lo que yo percibo, o por lo menos lo que yo entendí. Y a razón de eso hago mi refutación, pero lejos está de decir algo con ese mal deseo. ¿Está bien? Y a consecuencia de eso, tú me dijiste, bueno, entonces hagamos un programa en vivo y esto lo expresamos y le dijimos, no, no hay problema, hagámoslo, que me parece bien, porque uno sí tiene que tener responsabilidad y uno sí transmite emociones, aparte de conocimiento a la gente que ve el canal. Y lo que yo menos quisiera es que a través de mis refutaciones las personas tengan un sentimiento o generen un sentimiento personal en contra de otra persona cuando aquí se trata es de lo que creemos conforme a las escrituras. Entonces, básicamente eso. Ok. Bueno, no, primero que todo, gracias por mencionar un poco el tema, porque si tú sabes, estimado Luis, que las palabras son como el agua derramada, y uno dice una cosa y sabemos que hay muchas personas, son cientos de personas que están viendo esto y literalmente las palabras cuando son literales se toman literales. O sea, de hecho son tan literales, Luis, que tú dices algo y literalmente van y me escriben en el post o me escriben en mis videos literalmente lo que tú dijiste. Es que tú crees esto y yo cuando he dicho eso, es que eso lo enseñó Polo. Entonces, hermano, o sea, eso es lo que me ha motivado muchas veces a ir a mirar los pocos videos que he mirado por los pocos comentarios que me han colocado. ¿Por qué? Porque me han levantado calumnias que no tienen absolutamente nada que ver con lo que yo he enseñado. Entonces, ese aspecto sí es bueno, pues como aclararlo. Yo de hecho soy de los que digo, y siempre en mi canal las personas por lo menos que me ven, yo digo, yo no digo que Luis diga esto o que no lo diga, yo no me meto en su cabeza ni mucho menos, yo simplemente parafraseo, pongo las cartas sobre la mesa y puede ser esa posición o no puede ser. Pero no me gusta como tomar objetivamente algo y decir, de hecho yo he dicho, es que para ellos el agua salva, pero la pregunta es si salva para ellos el agua o no salva. Entonces, objetivamente, o sea, o subjetivamente dejo la opción de que la persona entre y indague el asunto, pero objetivamente no me gusta señalar un punto porque ya sí se puede convertir en una calumnia y eso ya sí son para malentendidos. Pero gracias por mencionar un poco del tema y obviamente por permitírmelo hacer a mí, mi estimado. Bueno, Ok, entonces volviendo al eso tema, estamos acá.
Ok, adelante, qué pena. No, no, te digo que para eso estamos acá, para aclarar cosas. Y si hay que corregir cosas, pues se corrigen. Y, y estoy aquí con el mayor de los ánimos, o tú estás aquí en el canal este con el mayor de los ánimos, pero es eso, ¿verdad? Creo que está bien claro. Ahora vamos a proceder, si te parece bien, es en qué en qué tenemos afinidad y qué no con relación a el bautismo en agua, y que de esa manera pues vamos bien sabidos para el momento que se vaya a realizar el debate. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. Me gustaría, recuerda que hemos hablado un poco el título del debate. Tú aquí pusiste para el debate, ¿es el bautismo indispensable para salvación? Y recuerda que yo te había sugerido que estuviste de acuerdo. El título es ¿No podemos ser salvos sin bautismo? Que sería como diferente para que lo tengas en cuenta. ¿Listo? Sí, sí, Porque, totalmente. No hay problema. exacto, sí, porque si yo leo esta pregunta que tú estás colocando en el título, si lo fuéramos a dejar así, dice, ¿es el bautismo indispensable para salvación? Yo digo que hasta cierto punto, porque es que yo no estoy o sea, despreciando el bautismo ni mucho menos, y ahí es donde han partido muchos malentendidos. Entonces, hasta cierto punto, yo creería en esta pregunta, o sea, yo creería en este título. Entonces, si yo digo que yo soy la parte que me opongo a lo que dice este título o a decir un no, pues yo estaría dándome una puñalada a mí mismo. Entonces, yo no enseño eso. Esa es la claridad que quiero dejar, pues de pronto para que lo tengas en cuenta un poco con el título. Ok, está bien, te lo agradezco mucho. Bien, entonces yo pues vamos a ver, vamos a entrar en materia con relación a qué Ujú. es donde no compartimos, Ok, o qué sí, que no, que ok. sí, que no. Vamos a dejar unos parámetros claros. Vamos a dejar unos parámetros claros y los parámetros claros es que primero que todo esto no es el debate. Ah, Esto no no, es el sí, debate. claro. Eso no Eso, es debate, eso sí lo tenemos bien en cuenta. ok, vamos a dejar claro que esto no es el debate para que de pronto no empecemos con el roce, no, ni mucho menos. Vamos a No, sí, plantear total. algunos puntos. Ujú. Vamos a tratar de mirar cuál es la discrepancia más que mirar de pronto las argumentaciones. Vamos a mirar de pronto Sí, cuál es la claro, claro. discrepancia, a ver si a partir de esas discrepancias que tenemos podemos quizás sacar de nuestra cabeza conceptos cerrados que tengamos el uno del otro y quizás, ¿por qué Total. no? Pues, ¿por qué no? Consolidar de pronto en alianza algún pensamiento que nos pueda llevar a unificar nuestro criterio de fe. Entonces yo creo que Ok. de ahí podremos partir, mi estimado. ¿Quieres decir algo o iniciamos? Como quieras. No, comencemos. Ok, ok, entonces inicio yo. Bueno, todo esto, mis amados, primero que todo esto es algo espontáneo. Aquí no tenemos ni Luis ni yo tenemos un formato ni un papelito aquí donde vamos a decir, bueno, punto uno, punto dos, no, no, nada, esto es algo muy espontáneo y va fluyendo el diálogo. Y les quiero decir primero que todo que el pensamiento del bautismo para mí no es de desprecio, o sea, partamos por lo básico. No estoy diciendo el bautismo no es parte del plan salvífico. Mire como mi posición. Yo no digo que el bautismo no es parte del plan salvífico. O sea, sáquense de la cabeza ya eso, porque es que Ochoa está diciendo que el bautismo no es parte del plan salvífico. Yo no enseño eso. Yo no enseño eso porque como lo he enseñado en algunas ocasiones, que de pronto el estimado Luis de pronto me ha malinterpretado, pero para eso estamos hoy acá, para tratar de aclarar el asunto. eh, hay cosas que son parte del plan salvífico que no necesariamente son las que nosotros podemos percibir que sean las que nos salven. O sea, si tú me preguntas a mí, Carlos Ochoa, ¿el bautismo es parte del plan salvífico? Sí, sí. Y si tú vuelves y me preguntas, Carlos Ochoa, ¿el bautismo te salva? Yo digo, no. Entonces yo quiero que ahí empecemos a tener como un poco, abrir la mente y hacer, bueno, entonces, ¿cuál es la posición de Ochoa? Obvio, es que es muy diferente que algo sea parte de algo a que me diga que es que ese algo es lo que es el todo de mi vida salvífica. O sea, son dos cosas muy diferentes. De hecho, yo creo que el estimado Luis y yo estaríamos de acuerdo en pensar de que lo que nos salva a nosotros es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Entonces, si nosotros partimos por ser objetivos, y la objetividad del cristianismo es eso, la objetividad del cristianismo es pensar de que tenemos un Cristo que murió en la cruz, que derramó su sangre y que a través del derramar de su sangre bendita, permítanme, aquí yo tengo en mi mano aquí la Biblia, que es que me gusta mucho tener mi Biblia en mi mano, entonces, si partimos de saber de que el sacrificio de Cristo es todo, la esencia de la salvación del cristiano, ya de ahí, escúcheme yo que cuadro esta cámara que se me desenfocó, ok, ya de ahí comenzamos a mirar todo lo demás que el Señor nos pudo brindar para que hiciera parte de ese plan salvífico. Entonces, yo lo que percibo, mi estimado Luis, que yo creo que aquí ya te voy a dar espacio para preguntarte y que tú ya desarrolles tu tesis. Yo lo que percibo es que yo el bautismo lo percibo como parte de ese plan salvífico, como un mandamiento de Dios, como algo que hace parte de ese engranaje,
Más aún así, no lo veo como si literalmente fuera nuestra salvación, que es lo que yo he visto como que de pronto han enseñado ustedes, que es como sin el bautismo literalmente, independientemente de la condición o la situación de la persona, o sea, no hay salvación. Entonces yo quisiera que dialogáramos un poquito al respecto con esto, porque yo veo que la salvación bíblicamente se percibe es a través de la fe en Cristo Jesús y de ahí empieza la obediencia a esa salvación a través de todos sus mandamientos. O sea, eso es lo que yo percibo. Si fui claro, me lo hace saber. Si dejé alguna ambigüedad o algún pensamiento que te pueda dejar confundido, me lo hace saber también y lo aclaro. ¿Ok? Sí, creo que te entendí. Aquí tomé unos puntos. Bien, Ok. vuelvo y repito, a ver, nosotros creemos, o yo creo, bueno, sí, la iglesia siempre ha creído, que la salvación comienza cuando la persona escucha el evangelio. O sea, hay que escuchar el evangelio. Es vital, importante escuchar el evangelio. En virtud a que escuchas el evangelio, tú crees al evangelio que escuchas. Entonces tú ahí crees en el evangelio, en el Señor Jesucristo. Por haber creído, obviamente, te arrepientes. Es necesario el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no podemos hablar de salvación. Sin fe no podemos hablar de salvación. Pero por haber creído, te bautizas. Porque en el bautismo, Dios, por su gracia, te perdona los pecados. Entonces, creo que es ahí donde podríamos separarnos. Si es que, a menos que tú creas, a menos que tú no creas que en el bautismo Dios nos perdona los pecados. Porque nosotros sí creemos eso, creemos que en el bautismo Dios nos perdona los pecados. Entonces, en ese sentido es que hacemos énfasis al bautismo. Porque obviamente, como tú dijiste, ¿verdad? La muerte del Señor Jesucristo, el sacrificio del Señor, su muerte, resurrección, la obra salvífica del Señor. Pero ¿dónde es el momento donde esa obra salvífica es eficaz en mi vida para salvación? Nosotros creemos que es en el bautismo. Ese sería, creo que es ahí donde ya separamos cobija, me parece a mí. ¿O qué piensas tú? No, no, estoy totalmente de acuerdo. O sea, vamos a tratar de empezar por los asuntos periféricos Ok. y tratar de llegar a este punto, porque es ese punto más central. O sea, de hecho es ahí donde, como tú dices, utilizando la analogía, separamos cobijas, y es cierto. O sea, tú tomas literalmente que el perdón de pecados solamente es a partir de ese momento. Porque, yo te soy sincero, Luis, o sea, yo quisiera, y muchas veces intenté tomar literalmente ese texto de pues, el conocidísimo Hechos 2:38 y decir, listo, bueno, que a partir de estos momentos se perdonó el pecado, listo. Pero cuando estamos hablando de, tú dices a partir de esos momentos, porque es la expresión que tú estás utilizando, a partir de esos momentos, basado en Hechos 2:38, ahí es donde yo no encuentro, en mi parecer, armonía bíblica. ¿Por qué no encuentro armonía bíblica? Porque estamos sesgando la Biblia a un orden cronológico, el cual de pronto fue invitado por Pedro en algún momento cuando se predicó a los judíos del Pentecostés, y es un orden cronológico el cual se quiere seguir adjudicando a los creyentes de hoy en día. O sea, como quien dice, es que ese es el orden: arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesús, recibir perdón de pecados y por último el don del Espíritu Santo. Pero a mí lo que no me hace armonía, porque tú sabes muy bien que para mí juega un papel muy importante lo que es la ley del contexto bíblico, para mí lo que no me hace armonía es ver en la Biblia no una, sino muchísimas veces y varias veces que Dios se ha movido como Él se quiera mover. Y ya sabes y tú conoces perfectamente los ejemplos de la llegada del bautismo o de la llegada del Espíritu Santo sobre personas no bautizadas. Entonces, si la Biblia nos muestra que eso no es una regla general, sino que por el contrario fue un suceso histórico que se dio en un momento a través de la narrativa de un hombre, entonces yo digo, no, venga, es que la pregunta es, ¿voy a depositar más mi fe en un suceso de un momento, o realmente todo lo que el contexto nos está mostrando? Porque al tú decirme, es que tenemos que, para recibir perdón de pecados, tenemos que ser bautizados, pero la Biblia me muestra lo contrario, donde se le perdona el pecado a algunos hombres sin haber sido bautizados. Y eso lo muestra la Biblia. Entonces yo digo, wow, aquí hay algo de peso más fuerte que simplemente yo dejarme llevar por un orden cronológico que literalmente para mí,
respetando obviamente la posición tuya y los demás, para mí no es diciente, o sea, porque si nos vamos a dejar llevar por ese orden cronológico, la consecuencia inmediata después de ser perdonados los pecados sería recibir el Espíritu Santo. Y sabemos muy bien que dentro de nuestras iglesias muchas personas hoy en día ni siquiera han sido bautizadas por el Espíritu Santo, por muy bautizadas que estén en agua. Entonces, y tenemos claro que Hechos 2:38, el recibir el Espíritu Santo es una promesa. Es una promesa. Entonces, al ser una promesa, yo no creo que Dios mienta, porque si la persona se arrepintió, si la persona se bautizó y posteriormente, como dicen ustedes, recibió el perdón de pecados, entonces, ¿dónde está la promesa de Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Y ustedes mismos saben que ustedes dicen que dentro de las iglesias hay personas que han sido bautizadas, otras no han sido bautizadas con el Espíritu Santo. Entonces, ahí, ya para darte el espacio, qué pena que me haya extendido tanto rato, mi estimado. No, tranquilo. Eso es lo que a mí no me da armonía. Créeme que si yo hubiese armonía, si yo hubiera armonía con lo que sucedió con el apóstol Pablo, si yo hubiera armonía con lo que sucedió con Cornelio y con toda su casa, si yo hubiera armonía con lo que ha sucedido aún y sigue sucediendo en la vida contemporánea, es más, lo que sucedió en mi propia vida, si yo hubiera armonía con todo este tipo de cosas, pues yo digo, no, lo que dice mi estimado Luis es cierto, pero yo en la Biblia, la verdad, no veo un orden cronológico como si de pronto lo enseñan de pronto su posición, mi hermano. Adelante. Bien, como esto no es un debate, solamente es para ver qué Sí, sí. afinamos, qué encontramos y qué no. Si sientes que te estoy haciendo como algún tipo de perfil de No, debate, está me lo bien, haces no, tú saber estás colocando ok, tu, no, está bien, está bien. Tú estás ok, colocando ok. tu posición y necesitamos que sea lo más claro para que cuando lleguemos al debate, Ujú, ¿verdad? ok, Pero sí, mira, Carlos, yo entiendo tu posición. Y si bien es cierto, en Hechos 2:38 hay un orden cronológico. En ese orden cronológico encontramos el arrepentimiento antes del bautismo. ajá, Y ese orden no lo podemos invertir. Entonces, ya tocar el Espíritu Santo para decir eso, bueno, eso ya lo vemos, nos vemos en el debate, ¿verdad? Nos vemos en el debate con con tus argumentos y eso. tranquilo. Entonces, ¿qué otra cosa? Entonces, a ver, hasta donde yo entiendo, por ejemplo, para nosotros, lo que la iglesia siempre ha enseñado, y me gustaría así rápidamente mostrar algunas cositas, es nosotros cuando decimos que Dios nos perdona en el bautismo nuestros pecados por su gracia, no estamos invalidando la fe. Es que la fe es importante para poder ser salvo. Sin fe no podemos alcanzar salvación. De igual manera, sin arrepentimiento tampoco. Entonces necesitamos creer, necesitamos la fe, necesitamos arrepentirnos. El detalle es que en el bautismo consideramos que es donde Dios nos perdona los pecados por habernos arrepentido y nos arrepentimos por haber creído y creímos porque escuchamos. Creemos que en el bautismo Dios nos perdona los pecados. Creemos que en el bautismo eh, somos añadidos a la iglesia. Creemos que en el bautismo nos revestimos de Cristo. Creemos que en el bautismo eh, morimos, somos sepultados y tenemos una nueva vida en Cristo. Entonces, todo eso, o sea, así que el bautismo es el medio o el momento en que nosotros recibimos de Dios esa obra del Calvario en nuestra vida, precisamente porque hemos creído. Entonces, esa creo que es la gran diferencia. ¿Qué piensas tú? Bueno, no, es con base en lo mismo que estamos hablando al principio, o sea, para ustedes prácticamente, bueno, eso es otra cosa, que me la aclares, por favor, Sí, porque ahí es donde alcanzo a notar una desavenencia en algo. Tú ahorita dijiste, y no solamente lo dijiste ahorita, sino que lo dijiste también en tu programa anterior, que fue el que yo te mencioné que vi, donde dijiste literalmente que el proceso salvífico parte del oír, pero posteriormente, como acabas de decir, me dices que es en el bautismo donde tú ya prácticamente das un tipo de iniciación en Cristo Jesús. Entonces, mi pregunta es, si tú estás iniciando en el bautismo como cristiano, porque tú mismo lo has dicho, no puedes ser cristiano si no te bautizas, mi pregunta es, o sea, ¿cómo va a llegar a la vida del creyente el creer? Porque cuando se cree, cuando se oye, se cree,
¿Y cómo podríamos ser creyentes nosotros sin ser cristianos? O sea, en fin, lo que yo noto acá es que la persona puede ser entonces, no puede ser cristiana simplemente basado en la fe que tuvo en su corazón, sino que tiene que ser cristiana simplemente cuando cumple el acto bautismal. Entonces, yo estoy viendo, ahí es donde discrepo, es un cristianismo que parte más de lo que se hace exteriormente que un cristianismo que una transformación en cristianismo que hace Dios directamente en el corazón a través de oír el evangelio. Eso es lo que yo percibo en las escrituras, un cristianismo que parte primero del corazón, que parte de adentro hacia afuera. O sea, Cristo nos enseñó más que todo a tocar lo que es desde adentro hacia afuera. De hecho, la queja que tuvo Cristo con los fariseos y con aquellos judíos del segundo templo era precisamente esa acusación, cómo era todo apariencia, si les decía tumbas blanqueadas, porque todo era apariencia. Y lo que él vino a inculcar directamente fue ese creer, esa convicción que parte más desde el corazón. Por eso él decía, oíste que fue dicho que aquel que toma a una mujer para estar con ella, estoy aquí parafraseando, pues adulteró. Pero yo os digo que aquel que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Y así sucesivamente nos da muchos ejemplos más de lo que es el mandamiento y el pensamiento cristiano. Entonces, si el pensamiento cristiano parte de la base de lo que es el corazón, esa es la fe que yo tomo y desde ahí literalmente la persona ya inició a ser salva. Entonces, si el creer viene por el oír, como dice la palabra de Dios, yo creo que desde ahí ya es creyente la persona, ya que del paso de bautismo hay que hacerlo, por supuesto. Pero para mí, que esa es la desaveniencia, para mí el creyente ya es cristiano desde que escuchó la palabra y creyó, ya posteriormente obedezca. Para ustedes, no, para ustedes es cristiano solamente a partir del momento en que bajó las aguas y antes de bajar las aguas no es cristiano ni creyente. Entonces, eso es lo que me gustaría que pronto escucharte un poco, mi estimado, porque noto que, no, que tienen una diferenciación entre ser cristiano y ser creyente. Para mí ser creyente es ser cristiano cuando estamos hablando de Cristo Jesús. ¿Ok? Bien, gracias, Carlos. Mira, Carlos, Ok. para tú arrepentirte, primero tienes que creer. Entonces, o sea, como esto no es el debate, ¿cierto? Ujú. Pero voy a colocar mi punto de vista y tratamos, porque yo pienso que ya, aunque no hemos hablado mucho, yo pienso que ya está definido cuál es la posición de cada quien, Ok. ¿cierto? Entonces, fíjate, para arrepentirse hay que creer. Entonces, si tú dices, bueno, pero ¿quiénes son los que se arrepienten? Pues no los que han creído. Ahora, si tú por haber creído no te arrepientes porque se considera que la creencia es suficiente, entonces, ¿cómo puedes ser salvo por haber creído sin arrepentimiento? Entonces, ¿quiénes son los que se arrepienten? Los que han creído. Pero ese creer es el comienzo de una obediencia precisamente en ese plan de salvación. Porque yo dudaría que tú me digas que tú con creer y sin arrepentirte puedes ser salvo. Pero los que se arrepienten primero tienen que creer. Entonces, en ese sentido y en esa línea de pensamientos, es cuando nosotros dijimos, bueno, si yo me arrepiento, ¿en qué momento es que Dios me perdona? Nosotros creemos que en el bautismo. Por eso toda persona que se arrepiente, como desea ser perdonado en virtud a ese genuino arrepentimiento, siempre la persona va a desear ser bautizado para recibir ese perdón que él anhela por cuanto se ha arrepentido. Y obviamente se ha arrepentido porque ha creído. Y obviamente ha creído porque escuchó la palabra. Entonces, yo creo, no sé si tú compartes eso, creo que las dos posiciones, por lo menos yo creo que en estas dos posiciones, o sea, yo te escucho y yo siento claro lo que tú crees. No la comparto, eso sí, para nada. Y precisamente vamos para el debate. Pero por lo menos estamos aclarando aquí algunas cosas para que cuando vayamos al debate, por lo menos no se diga, no, pero es que tú estás atacando un muñeco de paja, ¿cierto? Si no, no vamos a atacar ningún muñeco de paja porque aquí lo vamos a aclarar todito, ¿cierto? Entonces eso. ¿Quieres decir algo? Sí, sí. Quiero aclarar un poco el tema con el arrepentimiento y como tú dices, voy a tocar una partecita nomás porque lo otro lo tocaremos en el debate. Dice en 2 Timoteo, si tú me lo permites, 2 Timoteo capítulo 2, verso, ¿verso qué? A ver, yo miro aquí el texto que no se me vaya a ir. 2 Timoteo, verso 2:25. Dice, 2:25, porque con mansedumbre corrija a los que se oponen,
por si quizás Dios le conceda el arrepentimiento conducente al conocimiento de la verdad. Entonces, yo toco este texto, mi estimado, porque yo en la Biblia noto el arrepentimiento como un don de Dios. El arrepentimiento es un término griego que es el término metanoia y es un cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad no parte de la voluntad del ser humano. El cambio de mentalidad parte de la voluntad divina. Yo cambié de mentalidad de manera sobrenatural. ¿Por qué digo de manera sobrenatural? Porque de forma natural yo no hubiese podido cambiar mi forma de pensar. Yo no hubiese podido dejar atrás el pecado, el adulterio, la mentira, el engaño. Cuando llegó Cristo a mi vida, de forma sobrenatural, llegó un arrepentimiento. El arrepentimiento, ese metanoia, cambio de mente, solamente lo puede ejercer Dios. Entonces, yo cuando tú mencionas el arrepentimiento, allí es donde yo miro, ven, pero es que el arrepentimiento no lo hice yo. O sea, yo no, o sea, la gente dice, es que yo decidí arrepentirme. No, no, Dios, o sea, es una amonestación, la cual obviamente va para el hombre, pero es como quien dice, acepta lo que Dios está haciendo en tu vida o acepta lo que Dios ya hizo en tu vida. Pero no es que nosotros tengamos que hacer algo en nuestras propias vidas para ser gestores de nuestra propia salvación. Entonces, el metanoia, cuando vemos que es un cambio de mente, estamos hablando de algo interno, y lo interno solamente lo produce Dios en nosotros, lo mismo que el creer. Entonces, cuando hablamos de fe y arrepentimiento, tú los tomas, lo que alcancé a percibir, de pronto tú me lo corregirás a continuación, mi estimado Luis, lo que alcancé a percibir es que tú tomas el arrepentimiento y el creer como si fuesen dos cosas disociadas la una de la otra. No, yo en la Biblia veo literalmente ligado el creer al arrepentimiento, está vinculado, no se puede desmembrar. No se puede desmembrar. Y aquí con el texto que acaba de leer, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25, se nos deja totalmente claro que es Dios el que da el arrepentimiento, es Dios el que concede el arrepentimiento. Eso no es una acción del ser humano. Es Dios el que la produce en el interior del ser humano y el ser humano simplemente en respuesta a esa metanoia obedece a lo que ya tiene nuevamente. Te voy a poner un ejemplo. Pablo pone, cuando leemos Romanos capítulo 6, Pablo dice, andemos como hijos de luz. Mire, es que ya estamos en nueva vida, comportémonos como tal. Claro, porque es que si Dios ya trajo un cambio de vida a nuestra vida, ¿cómo vamos a pretender seguir viviendo como vivíamos en la antigua, en la carne? Por eso hay un choque entre el espíritu y la carne. Pablo recalca y nos reprocha eso diciendo, ustedes estando en el espíritu, ¿cómo se les ocurre vivir en la carne? Entonces, ¿eso quién lo produjo? El arrepentimiento lo produjo Dios con ese cambio al espíritu para andar en el espíritu. Pero lo que yo noto es que tú tomas el creer como si fuese simplemente la palabra, pues me corriges por favor, como si fuese un mensaje que llegó a la persona, lo escuchó y ya la persona hace como un esfuerzo intelectual o anímico o espiritual por cambiar la forma de pensar. No, esa forma de pensar solamente la cambia Dios. Y cuando tú cambias la forma de pensar, la verdad es imposible que tu forma de actuar no cambie. Entonces, así es que yo veo el cristianismo. Oigo, creo, cambio mi forma de pensar porque Dios ya lo hizo y a partir de eso yo empiezo a obedecer en mi forma interna lo que ya Dios me demandó que hiciera. Entre esas cosas está ¿qué? El bautismo y todos los demás mandamientos, porque tengo una nueva forma de cambiar, de pensar. Pero no pienso que bajé a las aguas y ya llegó una nueva forma de pensar en las aguas o llegó como un destello de luz que me cambió mi forma de pensar. No, no, no. Eso fue desde antes con la metanoia y que me llevó literalmente a ¿qué? A bautizarme. Qué pena que me hayas extendido, mi estimado Luis, sino que quería aclararte un poquito el asunto. No, tranquilo, está bien. Ok, adelante, mi estimado. Bueno, mis hermanos, bueno, Carlos, pues bien, vuelvo y repito, es difícil no hacer, ¿verdad? No te preocupes, mi Está hermano. No te bien, preocupes. pero mira, no, está bien, me parece bien, bien. La manera de abordar el tema y de interpretarlo, no lo considero lo más apropiado, pero voy a tomar algunas cositas para ir aclarando algo. Cositas que pueden ayudarnos en algún momento, ¿no? Bien. ¿Tú crees, dices que el arrepentimiento es como lo que Dios coloca en ti, pero tú debes aceptar? Bueno, pero entonces, si tú aceptas, tienes que hacer algo, y es aceptar lo que Dios hace. Por supuesto, Ok, por supuesto, entonces por supuesto. tienes que hacer algo, y es aceptar. Claro, Bien, por supuesto. eso por una parte. Dos, dices que yo desvinculo la fe con el arrepentimiento. No, no los desvinculo, pero no es lo mismo. Ok. Ok, no los desvinculo como no es lo mismo. Así que la fe y el arrepentimiento no están desvinculados, pero no es lo mismo. De igual manera, la fe, el arrepentimiento y el bautismo no están desvinculados, pero no es lo mismo.
y la fe, el arrepentimiento y el bautismo hace parte y es necesario dentro del plan de salvación. Y eso es distinto. Entonces, claro, cuando yo te escucho a ti y veo tu reflexión, es que lo que tú me dices, tú me abres la puerta para yo meter al bautismo y pegarlo juntamente con el arrepentimiento, porque nosotros pedimos el bautismo en virtud a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y en respuesta de eso, deseamos ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando tú haces esa apreciación y esa interpretación, me abres la puerta para yo meter el bautismo juntamente con la fe, el arrepentimiento. Eso por una parte. Entonces, pero todos nos vemos en el debate, Carlos. ¿Está bien? Espero que te sientas bien, Carlos, de verdad. Para No, mí, no, yo te lo perfecto. No, repetí, no, yo te estamos lo bien. repetí, te lo digo en público. Mira, Carlos, voy a tratar de ver en la cámara para que la Biblia dice que los ojos son las ventanas del alma. Mira, Carlos, yo como persona, yo te quiero y te aprecio. No solamente te quiero y te aprecio, es que yo te amo en el amor de Dios. A ti y a los tuyos, ¿verdad? Pero mi amor y ese es buen sentimiento que yo tengo hacia ti no tiene nada que ver con lo que yo no creo con relación a tu enseñanza. Son dos cosas distintas. Y tú sabes que de que tú me conociste, yo tengo un canal donde yo hago refutaciones. Yo me dedico a eso, no a hacer más nada. Entonces, cuando tú comienzas a hablar de este tema, pues algo que para nosotros es fuerte tu enseñanza. Porque la enseñanza que tú estás dando, la enseñanza que tú estás dando, es ajena a la enseñanza de la iglesia en general, a nivel mundial. Y sí, en ciertas organizaciones hay uno que otro que pueda simpatizar contigo, bueno, eso significa de que esas personas o ese pequeño grupo de X pastores puedan simpatizar contigo. Eso posiblemente puede ser así. Pero esos serían personas muy individuales que están en contravía o contrastan con la creencia de toda la iglesia que se ha enseñado no por décadas, Carlos, por siglos. Entonces, es en razón a eso. Entonces, yo sí quisiera que tú te pronunciaras acerca de eso, porque quisiera mostrarte algo y quisiera mostrártelo y me gustaría saber qué piensas, solamente qué piensas nada más, ¿está bien? Pero sí quiero que te sientas cómodo y que sientas que realmente, es más, este espacio para de pronto para muchos, de pronto ni siquiera es agradable. De pronto hay gente que ni siquiera comparte lo que estoy haciendo contigo en estos momentos, pero yo lo hago porque quiero manifestarte tanto en público como lo que te he dicho en privado, ¿cierto? Que te quiero, que te amo en el amor del Señor, que te deseo lo mejor, ¿verdad? Que prosperes, que seas bendecido, o sea, eso es nuestro deseo. Esto aquí no hay títulos personales de nada. Mis más sinceros deseos para ti, todo lo bueno, para este nuevo año, para este fin de año. Pero la doctrina es algo que yo me siento comprometido en refutar, ¿cierto? Entonces, yo sí quisiera que tú dijeras algo acerca de eso, porque yo ya siento que aquí esto está claro. Yo siento que tu posición y la mía, yo pienso que esto ya está claro. Esto está listo para el debate. Pero sí quisiera que me entendieras eso. Y si quisieras decir algo, yo te doy el espacio para que digas, Carlos, mira, lo que tú estás enseñando no es algo nuevo, independientemente si has encontrado ciertas personas, hermanos de a pie, como uno los dice, o ciertos pastores que de pronto han encontrado afinidad con tu enseñanza. Pero esos pastores no están ajustados a lo que la iglesia siempre ha enseñado y a lo que la iglesia en general a nivel mundial ha enseñado. Entonces, yo sí quisiera que tú pues dijeras algo respecto a eso, pero que te quisiera mostrar algo rápidamente antes de terminar y que tú me dijeras qué piensas de algo que te voy a mostrar. Adelante. Tranquilo. Ah, no vas a decir nada.
Ah, no, creí que me ibas a mostrar algo. No, sí, sino que antes de mostrarlo te estoy diciendo que si Ah, ok, quieres, ok, 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 ok. decir algo. Ok, claro, claro. Bueno, yo pienso exactamente igual que tú. O sea, yo pienso igual que tú, pero obviamente desde la otra orilla. Yo pienso que, con todo el respeto, mi estimado Luis, los equivocados son ustedes. O sea, Ok, mira que ahí es donde estamos en la discrepancia. O sea, yo pienso exactamente porque cuando tú claro, es que si no dices, fuera así no hubiera debate. claro, claro, cuando tú dices la enseñanza es nueva, la pregunta, la pregunta que debemos hacer es, ¿algo es nuevo? ¿A partir de cuándo o de qué? Nosotros hablamos de Nuevo Testamento y no por decir Nuevo Testamento, entonces vamos a desacreditar el Nuevo Testamento. Es nuestra vida y nuestra salvación. Entonces la pregunta es nuevo a partir de qué. Eso es lo que tenemos que entrar a mirar. Si tú dices, la enseñanza tuya es nueva, lo que nos tenemos que preguntar, que de hecho lo podríamos mirar en el debate, es nuevo a partir de cuándo. Nuevo a partir de cuándo. Porque yo entro a mirar enseñanzas que tú lo sabes muy bien, enseñanzas afines a un bautismo que salva, y enseñanzas son antiguas, literalmente, pero son antiguas a partir de un gnosticismo. Y sabemos que un gnosticismo es antes del mismo cristianismo. Pero si yo entro a mirar de pronto una enseñanza a partir de que somos salvos literalmente por la gracia, es nuevo a partir de las enseñanzas del apóstol Pablo. A partir de esos momentos es nuevo. Entonces la pregunta es nuevo a partir de cuándo. O sea, porque cuando arrojamos palabras así que nuevo, viejo, que esto sí es, que esto no es, son palabras que se arrojan al aire y pueden dejar simplemente un sinsabor entre las personas que quieren aprender y entre el que simplemente aprendió de algo subjetivo. Y este tipo de declaraciones se vuelven subjetivas. Por eso tenemos que ser más objetivos. Y eso es lo que vamos a hacer en ok, el debate. En el debate lo que vamos a hacer es objetivos y vamos a decir nuevo a partir de cuándo, con qué evidencia apostólica o con qué evidencia. Y eso es lo que vamos a mirar, porque yo la enseñanza que yo tengo y que estoy defendiendo es una enseñanza que es literalmente apostólica. Entonces, no quiero que te sientas mal tampoco como tú me lo dices a mí, pero obviamente no, para para mí nada, bien pueda, los que están tranquilo. equivocados son ustedes con eso. Adelante, mi estimado. Está bien. Bien, bien. No, sí, Uh -huh, aquí uh -huh. por más que esto no sea un debate, o sea, van a haber momentos que algunos nervios se pisen, Claro, mi ¿verdad? estimado, así es. Ok, entonces, pero no, todo bien. Mira, claro, entiendo tu posición, porque tú dices, mira, es nuevo, o tú dices, de pronto no puede ser nuevo, de pronto es nuevo porque muchos están escuchando ahora esta enseñanza, pero no es nueva porque mi fuente es apostólica. Eso es más o menos lo que yo te entendí. ¿Estoy de acuerdo? Sí, ¿Estás de acuerdo? sí, Ok, sí. bien. No, o Ok. sea, para el debate hay que ir bien, pero bien afinado con esto. Bien. Sí, así es, así Carlos, es. mira, a ver, entonces, mira, a ver, yo te voy a mostrar algo, eh, un par de cosas. Me gustaría que tú solamente dime cómo te parece lo que te voy a mostrar. Permítame aquí rapidez. Esto te lo voy a mostrar por causa de algunos programas que has hecho más que todo, pues siento que hay una afinidad con la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ¿verdad? Bien, y de pronto ya conocerás un poco historia de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Bueno, esta foto es del misionero, aquí está, Larsen. Esto es cuando ellos llegan, dice foto tomada en el barco en que los hermanos Larsen viajaron de la ciudad de Nueva York a Colombia en 1937. Así que una foto bastante antigua, ¿no? Este es el misionero, Larsen. Bien. Eh, aquí, pues, bueno, aquí habla un poco acerca de quién envía al misionero. Ustedes lo pueden leer con calma, a Colombia. Y aquí este es un libro que se llama Una historia que no termina. Aquí, esto es la historia de cómo comienza la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ¿cierto? Y resulta que en la página 45 que está aquí y la página 46, eh, resulta de que ahí se habla de que el misionero que vino aquí, él acepta en Canadá el evangelio, pero lo acepta en un tiempo de invierno, ¿verdad? Él entrega su vida ahí. Y resulta que dice, ese mismo mes de marzo, Ax Werner Larsen fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Tuvieron que cavar más de 30 centímetros en el hielo
para encontrar agua en estado líquido. Otros creyentes propusieron esperar unas semanas mientras cambiaba el clima y el agua no estuviera tan fría. Pero Larsen dijo, prefiero ser bautizado en un lago de hielo ahora que gastar la eternidad en un lago de fuego. Lo que quiero mostrarte con esto es que el que trajo el evangelio, o sea, el evangelio, este mensaje de la unicidad aquí a Colombia, fue misionero en 1937 y fue una persona que creía que, así como lo que creemos nosotros, lo que yo te estoy enseñando, eso es lo que él creía. Tanto así que cuando él acepta el evangelio, tuvieron que cavar 30 centímetros de hielo para que en esa agua helada, casi congelada, Werner Larsen quiso bautizarse ahí. Porque por la importancia del bautismo dentro del plan de salvación. Ese misionero, con ese pensamiento, fue el que vino a Colombia. Y ya entenderás o te imaginarás la fuerza que este misionero hace en sus enseñanzas con relación a la importancia del bautismo en agua dentro del plan de salvación. Este es el primer presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Domingo Zúñiga Cortés. Esto que tú ves en pantalla fue tomado de la revista Heraldo de la Verdad, publicado en 1969, editorial número 81. Y el primer presidente de la iglesia dijo esto acerca, este fue alumno del misionero, ¿no? Y llegó a ser presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, el primer presidente de la iglesia, cuando ya la iglesia tenía autonomía propia. Dice, si hay alguna doctrina que haya causado las más profundas divisiones en el llamado cristianismo, es esta del bautismo. Pero Pablo habla de un solo bautismo y este bautismo debe ser de acuerdo con el plan anunciado por el Señor a Nicodemo, o sea, el nacimiento del agua y del espíritu. Estos dos elementos, agua y espíritu, constituyen el solo bautismo de que nos habla el pasaje que comentamos. Esa era la enseñanza de la iglesia que se hacía o que se escuchaba y que se predicaba en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Esto lo dijo el primer presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. ¿Cierto? Entonces, te muestro una cosita más y listo. Bien, resulta de que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia tiene Instituto Bíblico. Instituto Bíblico. Aquí está en pantalla. Esto es un currículo, si no estoy mal, o una, bueno, la cartilla, si se puede decir así, del Instituto Bíblico Pentecostal, ¿verdad? Doctrina 1, soteriología. Entonces, esta es una de las herramientas que se utiliza para enseñar en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Resulta que, mira lo que enseña, por ejemplo, en la página 3 encontramos la ejecución de este proyecto estuvo coordinada por el Honorable Consistorio de Ancianos, que es el cuerpo administrativo como cabeza de la organización. Y en la página 65 quisiera mostrarte aquí lo que dice rápidamente. En la página 65 dice: mire lo que ellos enseñan en sus institutos. Aquí dice, tú puedes leer toda la cartilla porque esto es público y bueno, dice, la Biblia dice, un Señor, una fe, un bautismo que salva y habrá de efectuarlo como el Señor lo indicó y como los apóstoles lo practicaron en el nombre del Señor Jesús, porque el bautismo es indispensable para la salvación, pues forma el plan establecido por Dios para salvar a la humanidad. Todo aquel que aspire a entrar al reino de los cielos ha de ser bautizado.
El bautismo en el nombre de Jesucristo es la garantía del perdón de los pecados. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Para qué sirve el bautismo? Para el perdón de los pecados, para ser salvos, para ser revestidos de Cristo, para indicar que ha muerto al pecado, al viejo hombre, y se ha resucitado con Cristo una nueva vida. ¿Quiénes pueden ser bautizados? El bautismo es para las personas que son conscientes de su pecado y pueden discernir entre lo bueno y lo malo. El individuo conoce su estado pecaminoso y también la santidad de Dios, y le duele haber pecado. Luego se arrepiente de su mal camino y se vuelve al Señor para vivir y hacer lo que Él le agrada. Y entonces se bautiza para el perdón de los pecados y desde luego inicia una vida con Cristo. Eso es lo que se enseña, Carlos, en los institutos bíblicos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y te voy a mostrar aquí rápidamente lo que se enseña. Esto es lo que se enseña a la gente que entra al instituto, ¿no? De la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ahora te voy a, así rápidamente, te voy a mostrar lo que se le enseña a los pastores en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. ¿Verdad? Esto es una cartilla, dice SFON, Escuela de Formación Ministerial, es decir, es una cartilla para formar ministros, en este caso pastores. Doctrina fundamental número 2, ¿verdad? Aquí, pues, aquí dice lección número 3, el bautismo. Y en la página 32, en la página 32, en la página 32, mire lo que dice aquí y con esto termino, porque me gustaría saber qué piensas acerca de esto. Mira, en la página 32, aquí 30 y 32, ok, 33, 32. Bien, en este punto donde dice qué significa el bautismo, mire lo que dice. El bautismo, el creyente se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, de una manera similar a la señal de la circuncisión en el primer pacto. El bautismo por inmersión en el nombre de Jesucristo se constituyó como la señal al creyente al ser agregado al pueblo del nuevo pacto, ¿verdad? Y más abajito, aquí, dice, ¿por qué tenemos que ser bautizados? Hay muchas razones bíblicas para el bautismo, entre ellas las siguientes. El bautismo es para el perdón de los pecados. El bautismo es para lavar el pecado. El bautismo está incluido el plan de salvación. El bautismo lava y limpia la conciencia. Entonces te mostré lo que se le enseña a la gente que entra al instituto con relación al bautismo. Y te mostré lo que se le enseña a los pastores, o sea, pastores enseñándole a pastores con relación al bautismo dentro de la Iglesia Pentecostal. Te mostré un artículo del primer presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y lo que creía el misionero que llegó a Colombia a traer este mensaje. Entonces, en este sentido, Carlos, o sea, siempre se ha creído así. Si hay algún hermano, o uno, o dos, o tres pastores de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia que siente afinidad con tu enseñanza, son pastores que se salen de lo que la Iglesia siempre ha creído en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. En ese sentido es que yo te estoy diciendo, Carlos, lo que tú estás enseñando es nuevo para nosotros. Ok. ¿Puedo ya? Sí. Ok. Estimado, gracias por compartirnos. Bueno, le voy a ser muy sincero. He abordado un poco la historia de la Iglesia Pentecostal. No soy ducho, por lo cual tuve la oportunidad de invitar a Luis Nieto a mi canal. No sé si sabías de él. Luis Nieto nos dio una historia muy clara acerca de la historia pentecostal unida y estamos hablando de alguien que tuvo
como primera mano, como testimonio de primera mano, nada más y nada menos que a uno de los hermanos Bertol. Y sabemos que los Bertol fueron antes que Larsen. Entonces, yo aquí quiero iniciar primero con el libro, mencionaste el libro, yo aquí lo tengo también, lo estoy leyendo, tengo los otros 3 tomos, los otros 2 tomos que también los estoy leyendo. Y sí, mi estimado Polo, yo veo, pues con base en lo que dices, veo algo que tampoco es que quede muy claro para la doctrina, decir que es que siempre es lo que hemos creído, no, yo veo que por el contrario no es siempre lo que han creído. Larsen llega a Colombia, pero Larsen no es pionero. Antes de Larsen están Charles Bertol y Clara Bertol, que son una pareja de esposos, que de hecho empezaron a hacer misión apostólica en Bolivia. Fueron enviados por un misionero que si tú has leído, si tú me mencionas esto es porque me imagino que lo estás leyendo. Aquí hay un hombre que se llama Winty Starr, y Winty Starr es el que los envía a ellos, que de hecho también envía a Larsen. Y Winty Starr me manda a los misioneros Bertol a hacer labor aquí, apostólica. ¿Y sabes cómo los envía, mi estimado Polo? Los envía siendo trinitarios. Y siendo trinitarios, dice este libro, que hacen milagros, bautizando aún en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacen milagros. Y lo dice este mismo libro. Este libro me dice Luis Nieto, que fue uno de los coautores de este libro. Yo lo tuve en mi canal. Uno de los coautores de este libro lo tuve en mi canal y lo voy a tener de nuevo en mi canal. Él me dice que este libro se queda corto en todos los sucesos históricos que ocurrieron. ¿Por qué? Porque él me dice que prácticamente el señor Eduardo Forero no contó absolutamente todo. Entonces, el tema de peso, porque entonces el fundamento que se dio aquí evangelístico fue un fundamento primero que todo trinitario, y de hecho Larsen fue auspiciado, fue abrigado por la pareja Bertol, aún estos siendo trinitarios. Entonces mire que la historia es pesada con este aspecto. Número 1, el libro. Número 2, me mencionas el tema de la cartilla, de la IPUC, y tomo una parte donde dices allí que el bautismo se asemeja, literalmente dice ahí, se asemeja en representación a la circuncisión. Lo dice literalmente, a la circuncisión. Pero cuando yo voy al texto bíblico, que es lo que realmente me interesa a mí más que la cartilla, veo en el texto bíblico que el apóstol Pablo dice lo siguiente, Romanos capítulo 4, versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada la fe a Abraham, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No fue en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la señal de la circuncisión como evidencia de la justicia por la fe. Entonces, esto es lo que yo creo, lo que está diciendo Pablo. Dentro de la cartilla de la misma IPUC se está diciendo que se recibe el bautismo como confirmación o como señal de lo que ya Dios hizo en nuestro corazón. Y es más, me gusta que lo diga la cartilla de la IPU, porque la misma cartilla de la IPU con eso está reconociendo que el bautismo es una señal de gracia, pero no es la gracia. Entonces, esto para mí es totalmente contundente. De hecho, mi estimado Luis, si nos vamos para algo más claro, que es el credo organizacional que está en la página web de la misma IPUC, tú cuando vas al rubro del bautismo, se habla de la fórmula bautismal, pero por ninguna parte vas a encontrar salvación, por ninguna parte. Y cuando tú te vas para el rubro de la salvación, en la página web de la IPUC, en la salvación, esto dice, solo somos salvos única y exclusivamente por gracia y por fe, no por obras, lo dicen ellos mismos en la IPUC. Entonces, yo viendo, tú estás contando obviamente tu parte de la... Yo aquí cuento la otra parte de la historia que complementa y lo que hace es darme más fuerza a lo que yo estoy creyendo. De hecho, los predicadores con los que yo he hablado, ellos mismos, por lo menos que yo te hablé un poquito al interno, cuando hablé con cuando cité a Edgar Giraldo, que aquí les digo públicamente a todas las personas, lo que le dije a Polo, yo me estoy congregando en la iglesia de Edgar Giraldo y hasta el momento en este asunto soteriológico estoy de acuerdo con lo que él ha enseñado y las predicaciones que yo he montado allí no me las han contado. Una solamente me mencionaron que eso fue hace 3 meses, porque yo no asistí, yo llevo asistiendo hace más o menos 2 meses. Y lo que a mí lo que me impactó es yo oírlo con mis propios oídos y verlo ahí sentado en la misma iglesia predicando lo que yo creo. Entonces que uno diga, es que mutilo el texto. No, yo no mutilé nada. Es la misma predicación completa donde él dice que literalmente el bautismo, escúchame, no nos salva.
no nos salva. Y él dice literalmente, hay hermanitos que están creyendo que el bautismo los salvó, están equivocados. Y estamos hablando de un pastor dentro de la organización que es de peso pesado, no estamos hablando de un pastor, no, estamos hablando de Edgar Giraldo. Entonces yo tengo pensado, ya que me estoy congregando allá, invitarlo a una entrevista y que lo diga. Entonces, cuando citamos la parte histórica, mi estimado Luis, tanto abordando la literatura de la IPUC, los inicios de la IPUC, nos damos cuenta que el fundamento evangelístico en América Latina, no solamente en Colombia, sino en América Latina, fue trinitario. Y los unicitarios trabajaban mancomunadamente de los trinitarios. Ellos trabajaban juntos. Ya más adelante abrieron, como dijiste tú, partieron cobijas, que es otro tema aparte. Pero la obra fundamental de la obra aquí en Colombia fue ambigua. Y aparte de eso, lo que me parece impresionante es que Dios los respaldaba. Dios no decía, este sí, este no. Dios los respaldaba con obras y milagros. Que eso dice este mismo librito. Léanlo, mis amados, se los recomiendo. Obras y milagros, aun siendo trinitarios. Trinitarios. Ya referente a la plantilla, ya termino con esto. La cartilla, por el contrario, me da más fuerza a aseverar, mi estimado Luis, lo que yo estoy creyendo, mi hermano. ¿Ok? No sé si quieres decir algo al respecto. Sí, sí, claro. Bien, bueno, voy a terminar con esto para que, sí, una de las cosas que precisamente hizo una gran división fue precisamente la doctrina y mayormente la gran división fue precisamente el bautismo. Y que precisamente la división lo hizo fue el bautismo, Carlos. Cuando tocó saber a quién se bautizaba y cómo se bautizaba y para qué se bautizaba. Y precisamente los trinitarios se terminaron bautizando en el nombre de Jesús para poder ser salvos. Tienes que leer un poco más, creo que vas por la mitad. Entonces, esos trinitarios, la división lo causó fue el bautismo, porque cómo se tenían que bautizar. Y resulta que esos trinitarios, para llegar a ser salvos, tuvieron que bautizarse después en el nombre de Jesús. Esto está en la historia. Carlos, mira, rápidamente leo esto. La Biblia dice, un Señor, una fe, un bautismo que salva y habrá de efectuarlo como el Señor lo indicó y como los apóstoles lo practicaron. Porque el bautismo es indispensable para la salvación, pues forma el plan establecido por Dios para salvar a la humanidad. Eso tú no lo crees. Todo aquel que aspire a entrar en el reino de los cielos ha de ser bautizado. Eso tú no lo crees. El bautismo en el nombre de Jesucristo es la garantía del perdón de los pecados. Eso tú no lo crees. Entonces, no puedes decir que lo que yo he leído en la cartilla a ti te da más fuerza. No, la cartilla te refuta porque tú no puedes creer en lo que está en la cartilla. Que te pueda servir ciertas expresiones y amarrarte de ahí, está bien. Atornillarte de ahí, está bien. Pero tomar todo el andamiaje, no. Por lo menos lo que acabé de leer, eso no te sirve. Tú no puedes, tú no crees eso. Eso con relación a la cartilla del instituto y con relación a la cartilla para los pastores, el bautismo es para el perdón de los pecados. El bautismo es para lavar el pecado. Tú no crees eso. El bautismo está incluido en el plan de salvación, Marcos 16:16. El bautismo lava y limpia la conciencia. Entonces, todo eso tú no lo puedes abrazar. Tú podrías abrazar una expresión o algún pensamiento y ajustarlo a tu manera de ver la Biblia, pero tú no puedes abrazar todo, ¿cierto? Porque no te lo permite. Entonces, lo que quiero decir es que esta enseñanza que tú estás dando sí es nueva y que si hay un pastor, dos o tres, no sé, no es la enseñanza de la iglesia en general, ni lo que se comenzó en la iglesia. Entonces, en ese sentido es que yo te digo que es nueva. Y eso, tocando la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que es la organización en la cual yo veo que tienes como afinidad. Porque si te vas a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, ahí no hay nada que hacer. Y si te vas a la Iglesia de la Fe Apostólica, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, allá tampoco hay nada que hacer. Allá son más contundentes y específicos en eso. Hay cosas que yo no te podría responder, es verdad. Por ejemplo, en los artículos de fe de hace algunos años, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, así como aparecen en esta cartilla,
aparecían sus reglamentos y artículos de fe. Actualmente no aparecen. Yo no te podría, no te podría responder por qué no aparecen, como antes sí aparecían de manera explícita. Esa pregunta podrías hacérselo al pastor donde tú asistes para que él te respondiera, porque yo no sé. De todas maneras, Carlos, yo creo que todo está colocado bajo la mesa, sobre la mesa, y pedirle a Dios de aquí a, no sé, creo que son como 13 días para el debate, que Dios nos ayude. Es más, mis oraciones siempre son, Señor, ayúdanos. Señor, o sea, toma el control del debate. No ayúdame, sino toma el control del debate. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos guíe, nos oriente. Te necesitamos, Señor, de verdad. Te necesitamos. Toma el control de todo esto, porque hay un pueblo que necesita que tú obres para bien de todos. Y creo que yo sé que eso también está en tus sentimientos y en tus pensamientos. Yo considero que lo que tú haces no lo haces con un mal ánimo. Es lo que tú crees, son tus convicciones, es lo que tú crees. De igual manera yo. Y con ese buen ánimo de dos personas que se aprecian, porque yo te aprecio mucho y estoy convencido de que tú también me aprecias. Así es, así es. Como dos personas que se aman. Y este programa, Carlos, yo cuando tú me lo pediste, yo te dije de una sí. ¿Por qué? Porque yo no, o sea, yo no te quiero, esto que te he dicho, te lo he dicho internamente. Pero de nada sirve que se diga internamente cuando uno va acá y uno hace refutaciones y a veces las personas creen que uno está refutando con un espíritu de odio o porque no, yo estoy refutando lo que tú crees porque no lo comparto, pero eso no significa que no te ame. Entonces, este programa es para eso, decirle a los hermanos, o sea, no tome a nada a título personal, no deje que esto les afecte en su corazón. Y si usted no está de acuerdo con algo, haga defensa, pero defensa con argumentos, no a la persona. Entonces, Carlos, yo quiero manifestar mi cariño, mi amor hacia ti, el amor de Dios que tengo y con ese amor te amo y te deseo lo mejor. Pero hay debate porque aquí hay posiciones que hay que debatir. Claro. Entonces, Carlos, entonces eso sería como mis palabras. Te deseo un feliz año para ti, esposa, ¿verdad? Tu amada esposa, tu adorable hijo. Yo conozco a tu familia. Tienes una hermosa familia, compartimos en un momento algo muy agradable que lo podríamos hacer otra vez, ¿verdad? Así que, Carlos, pues lo mejor, si quieres decir algo, pues tú cierras el programa. Bueno, gracias primero que todo, mi estimado. No quiero dejar el tema ahí, como tú dices, para el debate. Quiero dejarlo para el debate, para que hablemos más. No sé si tocaremos de igual manera. El formato no lo hemos, o sea, el debate quiero aquí dejarlo a preguntar públicamente. Vamos a tener argumentación, obviamente, de cualquier tipo, tanto bíblica como histórica, no importa. ¿O quieres que hagamos énfasis en algo en especial? Personalmente yo voy a tocar algo de historia, pero mis Listo. preguntas no van a ser históricas. No, 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 Mis no, no, preguntas no, son no hay ningún problema. bíblicas. No, no hay ningún problema, mi O estimado. sea, No hay ningún problema. mis preguntas, y si es Ok, posible, también me gustaría que sean bíblicas. O sea, yo voy a tocar algo de historia, pero para mí la historia es secundaria. Eso sería como para reforzar algo de mi enseñanza, pero mis preguntas son bíblicas. ok, ok. Listo, listo. No hay ningún problema, mi estimado. Bueno, pues primero que todo te doy gracias, estimado Luis. Gracias por... yo te propuse este diálogo antes del debate, tú me propusiste el debate, por hacerlo en tu espacio. Creo que se dio a la altura, mi hermano. Se dio a la altura. Como debe ser. Yo creo que así debe ser el asunto y el tema. El asunto es aclarar aquí para las personas, te soy sincero, más yo te lo dije a ti, más que por nosotros, por la gente, más que por nosotros, por las personas, porque pues hablo desde mi punto de vista personal, no sé si te ocurra a ti, pero desde mi punto de vista personal, pues me gusta darle relevancia a los comentarios, al chat, que tú sabes que a mí no me gusta segregar las personas, y, y yo en el chat y en los comentarios veo muchos comentarios que créanme que yo los leo, otros los paso por alto, otros los respondo, pero
noto que siempre se aprecia mucho el tema con algunas cositas que yo me he enseñado que dicen que tú estás enseñando de parte mía. Entonces, Ok, eso lo quise hacer con ese ánimo, total. de que hermanos, el hermano de pronto, Luis, se equivocó o de pronto interpretó mal la palabra. Yo no veo que haya de pronto malicia en su corazón al hacerlo. Entonces, aquí quiero dejar claro que yo no he enseñado, y lo dejo, te digo las palabras literales, yo no he enseñado jamás a que al cielo entra bautizados y no bautizados. O sea, literalmente yo no enseño eso. Yo tengo, cuando uno va a dar una tesis teológica, o sea, si tú vas a escuchar una predicación del estimado hermano Luis, pues la forma del formular, valga la redundancia, una predicación es muy distinta a cómo formular una enseñanza teológica o una enseñanza doctrinal. Una predicación ya parte más de un mensaje más explícito que lo puedan entender aún hasta los niños. Pero cuando nosotros vamos a formular tesis teológicas, pues yo creo que es allí donde las personas que escuchan teología, no solo el que las pone, sino el que escucha teología, tiene que tener mucho criterio y tener un oído afinado a lo que se está diciendo y cómo se está diciendo. ¿Cierto? Entonces, ese es mi consejo que les doy a todos los que les gusta estudiar, a los que les gusta ilustrarse. Por favor, no sean simplemente llevados como niños fluctuantes por cualquier viento de doctrina que alguien dijo esto, entonces ya no consulten, lo indaguen. Yo se lo dije ahorita a Luis, a mí no me gusta simplemente las cosas subjetivas, a mí me gusta el objetivo. Vamos a tratar las cosas objetivamente, fuentes, todo lo que se dice, y tratar de llegar al punto o a la raíz del tema como tal. Por lo demás, todo está muy bien, mi estimado. Te agradezco mucho. También te mando saludos para tu preciosa familia. Yo sé que tienes una preciosa familia, mi estimado, que yo sé que los has inducido por el temor del Señor. Y créeme, Luis, te lo digo con todo el corazón. Yo sé que lo que estás haciendo es porque quieres honrar a Dios. No te estoy diciendo con esto que seas un pagano, no, 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 como quien dice, vamos a levantar mi propia secta aquí, no, 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 no te digo eso, ni mucho menos, aunque en algún momento ya he utilizado y quiero dejar la claridad, ya que utilizo esta expresión, quiero dejar la claridad, mis estimados, cuando yo utilizo la palabra sectarismo, es una palabra que literalmente, pues por lo menos a los que estudiamos, nos damos cuenta de que la palabra sectarismo hasta cierto punto todos lo hemos sido. Sectarismo es cuando simplemente nos acoplamos y nos arraigamos en una posición en la cual simplemente estamos plenamente convencidos de que esa es y aún podamos estar equivocados. De hecho, a los cristianos se les juzgó de secta. ¿Pero por qué? Porque simplemente se separaron del status quo, del pensamiento general. Entonces no lo tomen de pronto como ese ad hominem en el cual en nuestro contexto se mira lo mismo la palabra herejía. Herejías decimos todos, imagínense, herejías decimos todos. Entonces yo creo que hay que saber tomar las palabras y si se están, por lo menos si ustedes visitan el Evangelio Veraz y piensan que yo cuando utilizo una expresión de estas es las mismas que ustedes están acostumbrados a escuchar, pues yo les pido primero que todo a que sepan que ese no es el sentido de la palabra y segundo, por lo menos pregunten. Si tienen dudas, pregunten. Amado Luis, todo el espacio es tuyo. Muchas gracias, mi amado. Te bendigo en el nombre del Señor y te doy Carlos. muchas gracias. Okay. Carlos, mira, sí, quiero tomar eso que acabaste de decir con las palabras. Mira, yo he escuchado de ti palabras como sectas, herejía y cosas así, pero es que esas palabras también las uso yo. Okay. Es que las uso yo porque son palabras que encajan dentro de nuestro gaje, dentro del dinamismo de lo que hacemos. Así es. Entonces, o sea, ahora, esas palabras sí pueden ser utilizadas por gente inmadura, Uh-huh. que se dicen despectivamente para ofender a la persona. Ajá. No se dicen con relación a lo que la persona argumenta, sino a la persona que lo dice. Entonces, en ese sentido, sí veo un mal corazón y un mal proceder, ¿verdad? Pero entonces yo no voy a decir, es que esa persona es un hereje o esa persona es un sectario o lo que está enseñando tal cosa. Entonces, claro, si se dice a título personal como ofensa a la persona, oye, eso no está bien. Pero si lo vas a decir con relación a que tú consideras que eso no es verdad, bueno, eso es otra cosa, porque esas son palabras que hacen, o sea, nosotros la utilizamos. Todo depende, mira, desde aquí, del corazón. ¿Con qué actitud y con qué intención dices eso? Así es. Y, Así es. y termino con esto, Carlos. Mira, acá hay una persona, debe ser seguidor de tu canal. Mira, dice Fercio Rodríguez, según lo que dice Polo, la IPUD no es la iglesia, sino una organización con su propia cartilla de infiabilidad. Mira, esas son las cosas que uno dice, ¿te das cuenta? Yo en qué momento dije una cosa, ni la dije ni la insinué. Lo que sí dije fue que la organización de la internacional
como la organización de la Iglesia Apostólica, la Fe en Cristo Jesús, cuando vamos a los artículos de fe, ahí está estructurado, conciso, a blanco y negro. Pero en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, esa parte no está tan explícita como si se encuentra en los artículos de fe de estas organizaciones que mencioné. Si no lo dije de esa manera, lo estoy aclarando, por si las moscas, ¿no? Ok. Entonces, hermano Carlos, te amo en el amor del Señor. Tengo un feliz Amén. fin de semana, un feliz de año, un nuevo año, Carlos, y nos vemos las caras en el debate. Ah, va a ser en tu canal. Sí, claro que sí, mi estimado. Va a ser en tu canal. Así es. Agradezco sé que allá nos van a atender bien, Así es. así que yo no tengo ningún problema. ¿Cierto que nos van a atender bien, Carlos? Mira, yo te quiero decir algo, Luis. Yo tengo seguidores en mi canal, pero en mi canal entra mucha gente. Sí, claro. En mi canal yo tengo hasta católicos. Entonces, obviamente lo que yo sí tengo claro, por lo menos por aquí está Miguel conectado, lo único que yo le digo a Miguel es que deje que todo el mundo se exprese, pero si hay insultos, obviamente que bloquee a todos, sean seguidores o no seguidores. No, allá no se va a tolerar el insulto absolutamente contra nadie del chat, ni contra Luis Polo, contra nadie. Bloqueo automático. Entonces, las personas que van a entrar al debate, de antemano les sugiero, entren con respeto, formulen sus preguntas, planteen sus tesis, porque a mí no me gusta segregar a las personas, pero eso sí, por favor, cero insultos, cero ad hominem para cualquier persona, sean del chat o sean los debatientes, porque se bloquea automáticamente, ¿ok? Bueno, mis amados hermanos, gracias por tus palabras. Nos vemos el próximo año, Carlos. Así que no siento más. A todos un feliz fin de año 2025 y un feliz nuevo año 2026. Bendiciones para Bendiciones, todos. bendiciones. Gracias, mi hermano.